Hoy voy a hablar de los inmigrantes asesinos y ladrones, de los inmigrantes de lo que debemos cuidarnos, de los inmigrantes a lo que hay que expulsar de nuestro país, de los inmigrantes a lo que tenemos que cercar y en todo caso conducirlos nosotros desde nuestra pertenencia a esta tierra y sus instituciones que amamos tantos. Todo esto viene obviamente a colación de los desafortunados dichos de Pichetto, ese oscuro y siniestro personaje de la política nacional, traidor de su causa y desclasado, pero no es el único. Pichetto en todo caso reflota un tema que está en la historia nacional en los últimos 200 años. Si nosotros tomamos en cuenta los dictámenes y los elementos de lo que nos provee la ciencia, incluso el sentido común, vamos a advertir que no hay pueblos originarios, al menos en América. Los indígenas, las comunidades indígenas, los indios, no son originarios. Incluso en vastos territorios del mundo no hay pueblos originarios. Pero sí es verdad que llegaron antes, los indígenas llegaron antes acá y con bastante antelación, hablemos de siglos. De tal manera que cuando llegan los primeros inmigrantes a América y América del Sur, que es lo que nos interesa, al menos me interesa a mí, estos pueblos que habían llegado antes ya habían formado culturas. Estos inmigrantes que llegaron de Europa, como casi todos los inmigrantes a lo largo de la historia nacional, llegaron con funciones específicas. Se dividieron las tareas. Los militares llegaron a asesinar y a atemorizar. Los comerciantes a saquear y a contrabandear. Y los curas y los obispos de la Iglesia Católica, después llegarían de otras iglesias hasta el día de hoy, a bendecir las matanzas y los saqueos. Eso es lo que se conoce como la conquista de América. Después los inmigrantes fueron llegando a estas tierras en goteos, no eran políticas determinadas ni desde Europa, ni desde estas tierras de América. Salvo, así llegaron los Rivadavia, los primeros Martínez de Oz, así llegó Saavedra, Zarratea, etcétera, etcétera. Hasta que ya como una política, pero una política del poder constituido en nuestro país, ya conocido como Argentina, llegaron los primeros inmigrantes, las primeras masas de corrientes inmigratorias desde Europa. Mitre, en ese sentido, Urquiza, Sarmiento, Roca, Avellaneda y Alberdi desde lo conceptual, son los que determinan, son los que deciden primero la formación de la oligarquía como un poder concreto, poderoso. La oligarquía es la que se queda con las riquezas y con el bien fundamental, el medio de producción fundamental que es la tierra, las tierras. Los militares que cuidan ese tesoro saqueado al pueblo argentino, a los indios, a los gauchos, a los negros, a lo que quedaban, y la iglesia que bendice como siempre. La oligarquía tenía que poblar, y no solo poblar, la oligarquía necesitaba brazos que trabajasen ese bien preciado que ellos habían saqueado la tierra, y necesitaban además el trabajo en las incipientes artesanías e industrias locales, comarcanas, en especial las derivadas del comercio exterior en el puerto, para el desarrollo de ese capital, de esa riqueza de la que se habían apropiado. Y empezaron a llegar los españoles, los italianos, sirios, palestinos, iraquíes, polacos, alemanes, judíos, franceses, y fueron nucleándose hasta por tendencias laborales o por la propia cultura que ellos traían, el 70% de ellos en el campo,
Así nació la clase media rural, los productores, de Ángelis, digamos, para citar un contumaz gorila de hoy, es parte de aquella inmigración que en el campo se creó bajo el poder de la oligarquía, la clase media rural, y son los que nunca se asimilaron culturalmente a nuestro país, al pueblo argentino. Son los que siempre discriminaron al negro, al piojoso, al indio, al gaucho, al cabecita. Son los que siempre se creyeron superiores. Son los que nunca se preguntaron esa tierra que ellos vinieron a trabajar, de quién era, por qué la trabajaban ellos, por qué odiaban al que era dueño de la tierra, por qué menospreciaban al que era dueño de la tierra, por qué lo persiguieron, lo humillaron y lo masacraron como lacayos del poder central que era la oligarquía. Y no solo como productores rurales, como arrendatarios, sino además también ya la clase media urbana en las ciudades que se fueron poblando, por supuesto, Buenos Aires a la cabeza. Formaron, ustedes ya saben, digamos, colectividades. Una de las primeras, San José, es obra de Urquiza, la famosa Colonia Esperanza, después en Santa Fe, y así fueron además teniendo sus propios hospitales, sus propios bancos, colegios, universidades, cementerios, en el caso de los judíos, por ejemplo, constituyendo hasta guetos dentro de nuestro país. Esa inmigración, esa segunda gran inmigración en nuestro país, junto con la oligarquía comarcana, ambas funcionando como apéndices de los imperios de turno, hoy los Estados Unidos, son los que asesinaron y saquearon a nuestro pueblo. Son los verdaderos asesinos y ladrones. Son los que esquilmaron y convirtieron en tierra arrasada a vastos territorios de nuestra América Latina, dejando devastación, miseria, humillación, muerte, de México hacia nuestras Malvinas. Esos bolivianos, esos paraguayos, esos peruanos que vienen a nuestro país y que son los que desde la década del 30 en adelante colaboraron con el pueblo argentino para edificar este país, vienen escapando de la miseria, de la devastación, del hambre que generan la misma característica del poder generado en nuestro país, en esos países de origen. En algún escrito por ahí yo planteé que el trabajo que pueda sacarle un boliviano o un paraguayo a un argentino, que además no se lo saca, porque además no hay, o alguna moneda perdida que pueda levantar un boliviano de la calle, es nada comparada con los trillones y billones de millones de dólares que se llevan del pueblo argentino y de los pueblos latinoamericanos, esa oligarquía y esa burguesía antinacional y antipueblo generada o conformada en un 80% por inmigrantes. Si no, fíjese usted, digamos, ¿qué otro origen tienen los comerciantes, industriales, financistas, absolutamente delictivos, saqueadores y ladrones, como Ratazzi, Roca, Eurnequian, Calcaterra, Macri, Fortabat, Aranguren, Pagani, Grobo Copo Patel, y al que usted se le ocurra sumar en esta, bueno, correctamente, digamos, Peña Brown, y podríamos hablar, digamos, citado por alguien acá en la clase, podríamos nombrar a cientos de miles de los que pasaron y de los que están. Políticos que tienen como oficio la mentira
la hipocresía, el robo y el saqueo y la traición. Este mismo Pichetto, pero Gioja, que acaba de votar como presidente del Partido Justicialista y como diputado la ley de presupuesto de Macri, y Carrió, y Macri, y Michetti, y Pinedo, y Urtubey, y Massa, y Bossio, Infran, De la Sota, Schiaretti, y lo que se les ocurra adosar en esta lista, son también inmigrantes. Cagiano, Bonomín, Plaza, Casareto, Laguna, Bombernik, Grassi, Bergoglio, entre los curas famosos y que estuvieron siempre Arancedo, vinculados con el poder político, coayudando a la cimentación de este despojo que sufrió el pueblo argentino y el pueblo latinoamericano, también son inmigrantes. De tal manera que si usted analiza la conformación de este país como una estructura de riqueza, si se preguntan las centrales nucleares, los diques, los puentes, los caminos, las ciudades, los edificios públicos, las universidades, los hospitales, las escuelas, los puertos, los ferrocarriles, las viviendas, absolutamente todo lo que existe en nuestro país, ¿quién lo construyó? El pueblo argentino, los cabecitas, los negros, los indios, los metizos como yo. Nosotros somos los que construimos esto, pero no solo desde la laboriosidad, desde el apronte físico. No solo lo edificamos con los brazos y con el sudor, también con los recursos. El 70% del dinero con el que consta el presupuesto de la nación viene del IVA y de ganancias, que es recurso nuestro. Más todo lo que nos roban y nos saquean en los últimos 200 años por lo menos. Fíjense ustedes que la deuda externa, que es uno de los vehículos más siniestros para someter, para hacer dependiente a un pueblo, comienza a edificarse con un inmigrante, Rivadavia, huidizo, ladronzuelo, espía inglés, un hijo de mapuches, un patriota de ley, Perón, junto con una negrita, una cabecita, una india excepcional, la mejor de todas, Evita, en el 47 terminan con esa deuda fraudulenta creada por los inmigrantes y nuevamente construida, válgame el término construcción de la deuda externa, por inmigrantes. Los Videla, los Martínez de Hoz, los Macera y los Cavallo, que estatizó la deuda de los Pagani, de los Macri, de la Fortabat, siempre son inmigrantes. Claro, los inmigrantes con poder. Lo que se esconden en un linaje dado por el poder para acusar de delincuentes, de chusma, de negritos, de indeseables, a esa inmigración que vienen a quitarnos trabajo o a robarnos, hablando por bolivianos o paraguayos. Nosotros vamos a tener que replantearnos todas estas cuestiones a la hora de analizar cuál es nuestro destino como país. Pero para eso tenemos que analizar cuidadosamente de dónde venimos y quiénes somos. ¿Y quiénes son los que dicen que son originarios de este país y que son nativos y que son argentinos? ¿Y quiénes solamente tienen un documento de identidad que absolutamente para nada quiere decir de que sean realmente originarios desde el sentimiento de nuestra patria?